Buenos días, estimados estudiantes de de semipresencial, de administración y contabilidad, grupo 4 y 5. Como ustedes ya saben, las unidades 4 y 5 van a ser grabadas asincrónicamente, de manera que puedan asistir a la actividad del día 26 de marzo a las 2 de la tarde con un referido, el cual este referido que deben traer debe tener la posibilidad de estudiar en el ITCA. Eso contribuirá con ustedes como un 30% de descuento y mediante una beca durante la carrera. Entonces, a continuación vamos a analizar la unidad número 3, que se refiere al funcionamiento de las organizaciones y su entorno. Al final de la unidad hay una actividad que deben hacer, hay un tiempo prudencial para que hagan esa actividad, no se preocupen. Bien, esta unidad se refiere al entorno que circula alrededor de las empresas. Entonces, nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué hay alrededor de la organización? Por supuesto, hay un entorno empresarial. Ese entorno empresarial toma en cuenta a lo que se refiere a la empresa como un sistema, puesto que dentro de ella hay subsistemas. ¿Cuáles son esos subsistemas que hay dentro de la empresa? El subsistema de contabilidad, subsistema de compras, subsistema de recursos humanos, subsistema de producción, y así cada departamento se compone de un subsistema. Ese entorno empresarial también tiene un entorno específico propio de la empresa y un entorno general que es el ambiente externo que rodea a la empresa, tales como las comunidades, el gobierno, los clientes, los proveedores, los aspectos tecnológicos, económicos, socioculturales, entre otros. Entonces podemos establecer que las empresas no tendrán razón de existir si no tienen una relación con los clientes, con el mercado, con los proveedores y por supuesto con la compra de materia prima, dado que toda empresa es afectada por una competencia, por leyes gubernamentales, lo cual a eso se refiere el entorno. Cuando estas empresas se relacionan entre sí, ellas llevan a cabo un sistema abierto de interrelación con empresas públicas, con empresas privadas. Unas empresas son proveedoras de unas de otras, otras son compradoras de los productos que venden las otras y así sucesivamente. De tal manera que ese sistema empresarial está compuesto por diversos elementos que están correlacionados e interrelacionados entre sí. De allí que definamos al sistema empresarial como el conjunto de elementos o subsistemas relacionados entre sí y con su entorno, encaminados a cumplir una serie de objetivos. Ese entorno empresarial tiene dos vías. El entorno específico, como le decía anteriormente, propio de la empresa, que tiene que ver con los proveedores de la empresa, los clientes, la comunidad donde esa empresa está ubicada, el mercado laboral que esa comunidad provee a esa empresa de trabajadores, la administración pública a la cual la empresa tiene que pagar impuestos, tiene que atender las regulaciones gubernamentales, los aspectos socioculturales, políticos legales, medioambientales y demográficos que vamos a ver en lo sucesivo. De tal manera que ese entorno específico tiene una serie de componentes. ¿Cuáles son los componentes del entorno específico propio de la empresa? Proveedores, clientes, competidores, entidades financieras, administraciones públicas, mercado laboral y comunidad. En este entorno que contempla estos elementos interrelacionados entre sí, es donde se lleva a cabo el poder de negociación, ya sea por el tamaño del mercado, el tamaño de la empresa, por las grandes superficies comerciales que obligan a muchos empresarios a poder abarcar la producción de esos bienes y servicios. De tal manera que estos empresarios, en función del mercado, colocan los precios de su producto. ¿Okay? A mayor demanda, por supuesto, va a haber un mayor precio. Y a menor demanda, los precios deben ser más bajos para poder satisfacer las necesidades de ese mercado. Un ejemplo muy claro de ese entorno específico son los clientes, ¿verdad? Puesto que sin los clientes no habría ingreso en la empresa, no tendrían nada que vender y por lo tanto tampoco tiene razón de existir. Si no hay clientes, automáticamente la empresa desaparece y es por ello que es importante orientar las actividades productivas y comerciales con el propósito de satisfacer la demanda de los clientes. Entonces, vamos a analizar cada uno de estos componentes.
Cuando nos referimos al componente proveedor del entorno específico, se refiere a que las empresas necesitan, por supuesto, materia prima, y esa materia prima, valga la redundancia, la provee esos proveedores. Es decir, son las personas llamadas personas naturales, jurídicas, empresas o personas naturales de carne y hueso, que son proveedores de esa materia prima, y por lo tanto, entre esos proveedores también está lo de servicios públicos, servicio de electricidad, de agua, servicio de telefonía, ¿verdad? Que también en el entorno específico le llamamos suministradores, ¿ok? Entonces, los proveedores de materia prima, o de materia prima, valga la redundancia, se llaman proveedores, y los proveedores de servicios básicos se le llaman suministradores. Otro componente de ese entorno específico son los clientes. Es la razón de ser de la existencia de la empresa y de dónde provienen sus ingresos. Por lo tanto, los clientes son los destinatarios del bien o servicio que es prestado a la empresa, y para ello es necesario que esos consumidores finales poder fidelizarlos, que se comprometan con futuras compras en la empresa de manera que esos productos satisfagan las necesidades de los mismos. Otro elemento son los competidores. Los competidores son otras empresas que producen o ofrecen servicios similares al nuestro. Por lo tanto, las empresas nunca pueden ser dejadas de un lado, porque es la competencia la que nos permite mejorar nuestros servicios, mejorar nuestros productos, de tal manera que una empresa pueda competir en el mercado. Por ejemplo, las empresas aeronáuticas, ellas compiten en cuanto a servicio, en cuanto a calidad, en cuanto a ofertas, en cuanto a millas recorridas. A medida que el cliente recorre más millas, algunos de los boletos son gratuitos o son con grandes descuentos. De tal manera también la línea de ferrocarril o las empresas de transporte que ofrecen servicios. Y por supuesto tenemos que, como empresa, tenemos que mejorar las expectativas de la competencia para poder atraer esos clientes y poder fidelizarlos en nuestra compañía. Otro elemento, componente electrónico específico, por supuesto, son los bancos o las entidades financieras que pueden servirnos de proveedores de crédito. Y también allí donde llevamos las cuentas financieras de la empresa. Por lo tanto, estas entidades financieras son la médula importante en cuanto a la obtención de dinero, ya que, como le decía anteriormente, prestan dinero a las empresas a cambio de una tasa de interés y constituyen un elemento muy importante en la financiación de las empresas. El mercado laboral es otro componente también muy importante. El mercado laboral es donde la empresa capta el recurso humano idóneo y específico para llevar a cabo las actividades internas de la empresa. Por lo tanto, ese mercado laboral es propicio encontrarlo principalmente que sea en las comunidades donde está inserta la empresa, donde está ubicada geográficamente. ¿Okay? También podemos hacerlo a través de concursos, a través de un reclutamiento interno, ¿okay? Que la empresa tenga que ver, que la empresa tenga personal idóneo donde poder ascender a esos trabajadores. Es aquí donde, en ese mercado laboral, la empresa puede establecer sus costos salariales y determinar la calificación del personal. ¿Okay? Puesto que no todas las condiciones son laborables en muchas empresas. La empresa tiene que negociar con el futuro empleado en cuanto a salario, en cuanto a beneficios, a servicios, en cuanto a la calidad de mano de obra, etcétera, etcétera. Y la administración pública, que es el gobierno regional, provincial, etcétera, nos referimos directamente al Estado, a las comunidades autónomas o a las alcaldías. Es aquí donde se establece una relación directa entre la empresa y el gobierno local, de manera de poder también conseguir un aliado en cuanto a posible reducción de impuestos, porque la empresa contribuye con el acervo de la comunidad, contribuye generando trabajo en esa empresa y principalmente en la reducción de impuestos. Y finalmente, en el entorno específico, está la comunidad. La comunidad también es un factor importante porque es a la sociedad a la cual la empresa se debe y donde capta ese recurso humano.
es la sociedad que provee de productos o de servicios, por lo tanto es un elemento específico del entorno específico, muy importante, que está vinculado a la empresa, porque es la comunidad donde ella se inserta, donde está inserta su estructura organizacional, de tal manera que la empresa también debe colaborar con la protección del medio ambiente y la calidad de vida de esa comunidad. La empresa debe garantizar un sustento a la mano de obra de esa comunidad, y la empresa es la imagen que la comunidad tiene para poder satisfacer sus necesidades económicas. Entonces, estos son algunos de los componentes del entorno específico, pero también hay un entorno general que ya no depende de la empresa, son componentes que son externos a la empresa, ya sea a nivel nacional o también a nivel internacional. Eh, Cuando hablamos del entorno general, como les decía anteriormente, estamos basándonos en aspectos que no son directos vinculados con la empresa. Por lo tanto, este entorno es difícil de controlar, no depende de los factores empresariales, depende del mercado, de aspectos tecnológicos, económicos, político-legales, demográficos, socioculturales y medioambientales. De tal manera que habrá una capacidad de reacción para aprovechar las oportunidades que surjan para proteger a la empresa de futuras amenazas. Vamos a analizar algunas características de estos componentes del entorno general. ¿Qué es el entorno económico? Es el principal entorno externo donde la empresa capta sus recursos y compra su producto. Por lo tanto, este entorno económico está compuesto por factores tales como la tasa de desempleo, la tasa de inflación, la tasa de interés bancaria, ¿okay? El acondicionamiento de los salarios que la empresa va a pagar según la calificación del personal, la adquisición de un préstamo bancario y determinar cómo en ese mercado están creciendo o están decreciendo las ventas. Por ejemplo, que nos refiere la bibliografía, dice: en una época de crisis todas las empresas sufren. Un buen análisis del entorno económico debe permitir a la empresa adelantarse a una situación y prepararse para afrontar los malos momentos. Quiere decir que la empresa debe ser previsoria, debe prevenir futuras crisis, debe ahorrar en tiempos de bonanza, en tiempos de auge. Ella debe ahorrar para que cuando se le presente el tiempo de crisis y de recesión económica pueda tener cómo comprar materia prima y también pueda tener dinero como pagar sueldos y salarios. Entonces, el entorno económico se refiere a la previsión que deben hacer las empresas cuando se presentan situaciones adversas a nivel económico. Otro componente importante es el entorno tecnológico. Aquí es importante que la empresa tome como referencia cuáles son los avances técnicos en cuanto a adquisición de maquinaria, de equipo, de electrónica, adquisición de nuevas tecnologías que pueda mejorar la calidad de la producción, pueda mejorar los servicios, de tal manera que esa adquisición de tecnología va a reducir costos laborales, va a reducir costos de procesos, costo también de almacenamiento, y va a abrir nuevas puertas y oportunidades de negocio a las empresas. Es decir, que la empresa que no incorpora tecnología de punta o tecnología nueva a sus procesos productivos es una empresa que tiende a rezagarse y tiende a desaparecer, porque no se va a volver competitiva con respecto a las nuevas empresas que están ingresando. Por tal razón, a nivel tecnológico es importante tomar en cuenta las nuevas tecnologías de información, lo que llamamos las TIC, tales como las redes sociales, el internet, el marketing digital, el marketing ecológico, el marketing operativo, el marketing estratégico, de manera que la empresa pueda hacer buenos negocios y proyectarse a nivel internacional. Esto va a generar que se aproveche esa herramienta y que la competencia que es de ventaja con relación a las nuevas tecnologías que incorpora la empresa nuestra. Otro aspecto es el político legal. Aquí hay que tomar en cuenta cuáles son las normas legales sobre pago de impuestos, contratación de trabajadores. La empresa debe conocer cuáles son las leyes laborales, las leyes económicas, las leyes impositivas, todo lo que se refiere a los aspectos legales gubernamentales que infieren de una u otra forma al funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, la empresa debe cumplir y adaptarse a esa estructura político-legal a nivel gubernamental.
Otro componente, también a nivel político-legal, es importante conocer las nuevas regulaciones sobre contratos laborales, sobre horas extra, cómo impactan esas leyes a nuestra empresa, cuáles son los mecanismos de incentivación para contratar personal, la evolución del contrato de personal y también cómo el gobierno va a hacer para poder satisfacer las necesidades de los desempleados, de los discapacitados, cómo la empresa puede contratar ese tipo de personas que también son una fuerza de trabajo, ¿ya? De manera que el gobierno le reduzca los impuestos cuando las empresas contratan a ese tipo de personas con discapacidad. Y también conocer cuál es la aportación legal al seguro social por parte de la empresa y por parte del empleado. Ese es el aspecto político legal. En el entorno demográfico, aspecto demográfico, hay que tomar en cuenta, las empresas deben tomar en cuenta la edad de la población, distribución por sexos, nivel de ingreso. Hay que tomar en cuenta los migrantes. Muchas veces los migrantes son una fuerza de trabajo y los migrantes también consumen productos similares a los nativos o a los locales. Entonces la empresa tiene que ver también que esa población migrante es un mercado futuro, un mercado muy potencial que tiene sus costumbres, tiene sus arraigos. Entonces la empresa también debe satisfacer sus necesidades, porque hay que integrarlos al aspecto demográfico, al aspecto social, de tal manera que la empresa debe lograr que los factores de localización donde ella está inserta, esa población migrante pueda adaptarse a la compra de sus nuevos productos y al mercado donde se dirigen. También cuando las personas abandonan el medio rural en búsqueda de una calidad de vida en el medio urbano, también la empresa debe adaptarse a ese contingente de personas que se incorporan a la vida urbana. De tal manera que eso va a ser un mercado seguro donde colocar sus productos y sus servicios. Por ejemplo, los grandes centros comerciales, ampliar grandes centros comerciales y dar respuesta a la demanda de esa población. En conclusión, podemos decir que a nivel del entorno general, la empresa tiene que tomar en cuenta cómo evoluciona la población que nace y va creciendo, la población que envejece, las nuevas necesidades que crea en los medios, las redes sociales, crean muchas necesidades. Entonces, esos son aspectos demográficos. En el entorno sociocultural, aquí tomamos en cuenta aspectos tales como el estilo de vida, hábitos alimentarios, la religión, la cultura, el sexo, que son factores que condicionan el comportamiento de las personas y en consecuencia afectan los hábitos de consumo. ¿Verdad? Eso es el aspecto sociocultural. Por ejemplo, aquí también podemos tomar el caso de los inmigrantes que son procedentes de países cercanos o países vecinos que demandan productos propios de su cultura, tales como alimentos, vestimenta y otras necesidades que ellos traen. Quiere decir que el aspecto demográfico y el aspecto sociocultural van muy unidos de la mano. Y finalmente, el entorno general medioambiental. Aquí es importante que las empresas tomen en cuenta como factor externo el daño que causa esa producción al agua, a los mares, al aire, a la tierra. La empresa tiene que tener en cuenta aquí protección medioambiental, tiene que establecer acuerdos, convenios medioambientales de protección al medio ambiente, valga la redundancia. Por lo tanto, lo importante es que esa contaminación no afecte en gran medida al cambio climático, porque esto supone un esfuerzo para minimizar ese impacto negativo cuando se crean nuevos negocios. Y por ejemplo, una empresa del sector químico debe adaptar su sistema productivo para que sea menos contaminante, tanto porque lo exige las leyes gubernamentales y también porque afecta a los propios consumidores, que son sus trabajadores, en la comunidad donde ella está insertada, y existen leyes que penalizan esos delitos al medio ambiente, de tal manera que la empresa debe ser respetuosa del medio ambiente. Entonces, fíjense cómo los factores del entorno general son factores externos que la empresa no puede manipular, que la empresa no puede controlar, sino que debe adaptarse a las exigencias de los componentes de ese entorno general. ¿Cómo influye la organización en su entorno? ¿De qué manera la empresa influye en el entorno? Aquí es importante analizar
La relación que tiene la empresa con el entorno que le rodea a nivel de los efectos que ella genera sobre la sociedad. Por ejemplo, aquí identificamos la influencia de la empresa en su entorno, que eso va a generar una responsabilidad de ella socialmente, lo cual, cómo ella consigue su beneficio social, por supuesto, de la sociedad. Pero también la empresa debe crear una responsabilidad medioambiental, como le decía anteriormente, la protección al medio ambiente, y eso va a ser un costo para la empresa, porque si ella está dañando el medio ambiente, debe crear filtros o lagunas de oxidación o lagunas de sedimentación de manera de purificar el agua que usa, un reciclaje de agua. Eso, por supuesto, son costos sociales para la empresa, pero a su vez va a tener beneficios sociales producto de esa responsabilidad social, de ese acervo a la comunidad, de generar escuelas para esa comunidad, albergues para los niños de esa comunidad, programas de protección a los niños, dispensarios o consultorios médicos para esa comunidad. O sea que la empresa se beneficia de la comunidad, pero también le resarce beneficios sociales. Ahora, cuando se logra un equilibrio entre esos beneficios sociales que genera la empresa, la comunidad, y esos costos sociales que generan la contaminación de la empresa, se logra un balance social. Eso es lo que se llama un balance social. Por ejemplo, si una fábrica contamina el agua en un río y como consecuencia esa agua no puede beberse, no pagará por ello. Esto genera un gran costo social debido a que no se puede tomar agua potable, pero la empresa muchas veces sale beneficiada porque corruptamente el gobierno la beneficia. Pero lo lógico es que la empresa pague por el daño que se le está haciendo a ese recurso natural que es el agua. Por lo tanto, ella debe asumir un costo externo interviniendo, comprando tecnología de manera que esa agua salga purificada. Es aquí como insertamos el concepto de responsabilidad social corporativa. Es la responsabilidad social que la empresa tiene ante las comunidades. Y este es el compromiso de las empresas que hace que se preocupen no solo por sus intereses económicos, no solo por sus beneficios, por su ganancia, por su ingreso, sino también que la empresa se ocupe de la repercusión de sus actividades en el conjunto de la sociedad. De qué manera la empresa debe mejorar las comunidades o la sociedad, contribuyendo con un acervo económico y social, porque de esa comunidad es que la empresa vive. Eso es lo que se llama responsabilidad social corporativa. También podemos definir esa responsabilidad corporativa como responsabilidad social empresarial, cuando las organizaciones o empresas impactan de manera directa e inmediata la vida de los ciudadanos y las comunidades a través de programas que impulsan el desarrollo económico, la educación y muchas otras causas sociales. Por lo tanto, esta responsabilidad social empresarial es una filosofía que se incorpora a la visión de negocios, basándolo en el respeto, los valores éticos, el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad en general. Esa es la responsabilidad social empresarial, también llamada responsabilidad social corporativa. Ahora, esta responsabilidad social tiene tres etapas. La primera etapa es la etapa del cumplimiento de la ley. Es cuando las empresas cumplen las obligaciones legales de protección del medio ambiente y de beneficio social a la comunidad. Por ejemplo, el reciclaje de residuos aumenta los costos de la empresa porque no tiene más remedio que cumplir la ley. Otro ejemplo puede ser la reciente aprobación de la ley de igualdad que, entre otras medidas, ha fijado el permiso de paternidad 15 días. Esa ley de igualdad permite que el padre, luego que la esposa da a luz, tenga 15 días libres para ayudar a la esposa en los cuidados del bebé. En otro país, por ejemplo en Suecia, Finlandia, en Noruega, se le da 3 meses a los padres para que puedan cumplir con el cuidado del bebé. En otras empresas, la ley gubernamental establece que se le dé 6 meses al padre para que pueda ayudar a la mamá en el crecimiento del bebé durante esos 6 meses. Esa es la primera etapa, el cumplimiento de las leyes gubernamentales de igualdad o de protección al medio ambiente o de reciclaje de residuos. La segunda etapa es la reacción a la demanda de la sociedad. Por ejemplo, las empresas ven las actuaciones en materia de responsabilidad social como una oportunidad de ganar prestigio en sus clientes. O sea, muchas empresas
utilizan los beneficios sociales, ayudan a las comunidades porque eso genera un posicionamiento en su cliente. Eso genera un acervo. Cuando las empresas se deben a la comunidad, no solamente les ofrecen bienes y servicios, sino que también los ayudan socialmente con proceso de recreación, becas para los hijos, ayudas sociales para los minusválidos. Por ejemplo, también la cadena de supermercados Mercadona en España tiene varias propuestas sociales en favor de sus trabajadores. Aquí se toma en cuenta al trabajador no solamente como un aparato productivo, sino también como un recurso humano, recreativo, un recurso que aporta información y que aporta ayuda a la empresa. Por ejemplo, como le decía anteriormente, ampliación de permiso de maternidad, guarderías en centros de trabajo o consultorios en centros de trabajo. Es decir, que el trabajador sienta que pertenece a la empresa y tiene un sentido de identidad con esa empresa y se siente imagen de la empresa y se siente comprometido con la empresa. Esas son actividades de autorrealización del trabajador hacia la empresa. Y finalmente la tercera etapa, que es la conciencia social, el reconocimiento de la comunidad y de los trabajadores de lo que hace la empresa por ellos. Por ejemplo, las empresas incorporan su cultura de valores sociales por convencimiento. Eso está reflejado en la misión de la empresa, en la visión de la empresa, en los principios, en los valores, en el comportamiento, en la ética de comportamiento dentro de la empresa. Por ejemplo, las empresas están inmersas en una sociedad con unos valores determinados en los cuales deben participar. De igual forma que el ciudadano no puede olvidar su papel social cuando actúa como cliente. Es decir, que no solamente el cliente debe ver lo que la empresa hace por él, los beneficios que le ofrece, sino principalmente también sus trabajadores. Entonces, cuando la empresa decide implantar la responsabilidad social, debe cumplir con estas tres etapas: adaptarse al cumplimiento de las leyes, reaccionar sobre la demanda de la sociedad y determinar su conciencia social de convencimiento a la colectividad. Un elemento muy importante a nivel empresarial es la responsabilidad medioambiental. ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa en la protección del medio ambiente de manera que no impacte en forma negativa el cambio climático? Siempre va a haber un cambio climático, pero el impacto debe ser lo menos posible. Allí donde la empresa desarrolla su rol empresarial y realiza acciones correctas. Esta responsabilidad social, como le decía anteriormente, es de gran importancia puesto que repercute directamente en la protección del medio ambiente. Ahora, lamentablemente muchas empresas no han sido bien controladas, sobre todo las sectores industriales que generan muchos costos sociales y muchas veces el gobierno no las sanciona y provoca muchos residuos que afectan a los recursos naturales, sobre todo al agua, a la tierra, al aire también. Y eso afecta, por supuesto, el cambio climático. Es una situación bastante preocupante, ya que no genera ningún tipo de solución ni a consumidores ni a otras empresas que producen productos similares. En el caso de España, en España existe una normativa con respecto a la responsabilidad medioambiental empresarial. Se creó la ley 26/2007, el 23 de octubre, una ley de responsabilidad medioambiental que su propósito es desarrollar principios de prevención y principios quien contamina paga. Allá el lema de la empresa es, el lema de la responsabilidad medioambiental es quien contamina paga. Por ejemplo, si usted sale con su perrito, usted debe llevar una bolsita donde colocar sus heces fecales. O si bota un papel en la calle o un desperdicio, usted debe recogerlo, si no es sancionado. Todo es sancionado. Entonces hay que preservar ese medio ambiente y eso deberá suceder en todos los países. De manera de proteger los recursos naturales que se van dañando poco a poco por impacto de negligencia del ser humano. Esas son las acciones que deben concretarse. Como les decía anteriormente, cuando hay un equilibrio entre el costo social, que es el costo de la empresa y adquirir maquinaria y equipo para proteger el medio ambiente, y los beneficios sociales, que es el beneficio que la empresa obtiene de la comunidad donde ella está insertada, se produce ese equilibrio genera o se produce un balance social. El balance social no es más que la herramienta de gestión empresarial que permite evaluar cuantitativa y cualitativamente los beneficios y los costos sociales que genera la empresa.
Es decir, que ese balance social va a determinar los niveles de ingreso y beneficio de la empresa, pero también los beneficios sociales que la empresa genera a la comunidad donde ella está insertada, y de esa forma se logra un equilibrio entre costos y beneficios sociales. Este balance general es importante también porque es un instrumento de gestión empresarial, incluso también de gestión gubernamental. Es una forma de que el gobierno controle el papel de la empresa, el rol de la empresa, de tal manera que ello implica presentar resultados empresariales de algunas partidas económicas o monetarias para preservar el medio ambiente. Aquí vemos unos cuadros donde hay beneficios sociales y costos sociales por medio del cual se puede lograr ese balance social. Entre los beneficios sociales está la generación de riqueza, en primer lugar, creación de puestos de trabajo, información a consumidores, respeto de acuerdos con proveedores, pago de impuestos, obras sociales, creación de puestos de trabajo, creación de riqueza, donación a proyectos sociales o educativos o religiosos, actividades empresariales que reducen costos sociales, tales como el reciclaje. Las empresas podrían comprar máquinas de reciclaje de manera de no desechar tanta basura a la calle o sea, a los sumideros, a los vertederos de basura. Esos serían beneficios sociales. Y entre los costos sociales nos conseguimos el impacto negativo que la empresa genera, pero que debe resarcir, tales como el costo del medio ambiente, el agotamiento de recursos del planeta, dificultades para conciliar la vida familiar, accidentes y enfermedades laborales, despido de trabajadores, contaminación medioambiental, destrucción de recursos naturales no renovables, tales como el petróleo, los bosques tropicales que duran años en recuperarse, también las enfermedades profesionales, el estrés, el cansancio laboral es un costo social. Y la empresa tiene que resarcir ese daño. La dificultad para conciliar la vida laboral y familiar. Muchas veces las excesivas horas de trabajo no permiten a los trabajadores compartir con su familia. Todo es trabajo, trabajo y trabajo. Y hay que hacerlo para poder sobrevivir, para poder mantenerse y poder darle calidad de vida a esa familia. Pero muchas veces los padres no pueden compartir con sus hijos y los hijos, por supuesto, se va rompiendo ese lazo familiar. Entonces, el día domingo, si los padres trabajan de lunes a sábado y el domingo esos padres quieren descansar, los hijos, por supuesto, quieren recrearse. Entonces, hay una disyuntiva allí, y eso también es parte de los costos sociales que las empresas deben incurrir y mejorar de manera que no impacten la vida laboral ni la vida familiar de sus trabajadores. Bien, ya culminada la unidad número 3 acerca del entorno empresarial, aquí se le presenta algunas actividades de evaluación. Son algunos estudios de casos y ustedes responden. En la unidad número 3 está la carpeta de contenido, donde hay unos artículos científicos que los pueden leer. Esto les va a ayudar bastante en la comprensión de la unidad, así como un libro texto donde fueron extraídas estas láminas y la explicación de la clase de la unidad número 3. Por ejemplo, aparecen entre estas actividades, una empresa se dedica a la reparación y mantenimiento de equipos informáticos. ¿Cómo afecta el entorno específico en cuanto a proveedores? O sea, el componente proveedor, ¿cómo lo afecta? Otro, identifica una pequeña y mediana empresa, una pyme de tu sector productivo, de tu provincia. Puede utilizar la página de la Cámara de Comercio de Imbabura o de Ibarra también, si lo desean. Pero pueden localizar una pequeña empresa. Incluso entre ustedes tienen pequeñas empresas que pueden tomarla como modelo. Entonces, redacta un breve análisis del entorno general específico de esa microempresa. Cómo está compuesto su entorno general y cómo está compuesto su entorno específico en base a la clase que di hoy. Otro ejemplo, ¿crees que las empresas de servicios afectan de algún modo a la comunidad donde se encuentran? Argumenta su respuesta. Entonces, empresa de servicios, no empresa fabricante de productos, son dos cosas diferentes. Otra, razona cómo los consumidores podemos contribuir a que las empresas incorporen más políticas de responsabilidad social. ¿De qué forma nosotros como clientes podemos contribuir a que las empresas desarrollen más leyes o políticas de responsabilidad social hacia la comunidad? Otro, un empresario de tu sector productivo considera que debe desarrollar una política de responsabilidad social, pero un empresario de tu sector productivo considera que desarrollar una política de responsabilidad social
es perjudicial y únicamente supone un aumento de costo para la empresa. Exponga argumentos para convencerle de lo contrario. Por supuesto, para un empresario, el establecer una política de responsabilidad social, eso va a generar un costo social para ella. Pero el pasa es que muchas veces ese empresario no ve que le está obteniendo beneficios sociales de esa comunidad. Entonces, es una forma de retribuirle la compensación a la comunidad de que son sus consumidores, son sus clientes, y si esa comunidad o esa sociedad no existe, la empresa no tiene razón de existir tampoco. Y últimamente, último de estos dos casos, un empresario andaluz de cualquier ciudad, eso puede ser ibarreño, puede ser otavarense, dedicado al cultivo de fresa, pretende instalarse en Marruecos, o sea, en otro país, donde ha adquirido terreno, pero se preocupa mucho del nuevo entorno. Claro, todo empresario cuando va a invertir en otra ciudad o en otro país, debe analizar primero el entorno específico de la empresa o de la competencia de esa empresa, pero también debe analizar el entorno general donde se ubicará esa empresa. Elaboró un esquema con los principales factores que debe considerar. Ya ustedes saben cuáles son los factores que debe considerar, tanto en el entorno general como en el entorno específico. Y finalmente, el señor Ignacio Ridaura tiene una empresa dedicada al reciclaje de desechos informáticos. ¿Qué repercusión tiene su actividad para el entorno? Una compañera de ustedes tiene una empresa de sistemas. Entonces, esto se asemeja mucho al caso de ella. ¿Verdad? Dice, Ignacio Ridaura tiene una empresa dedicada a reciclaje de desechos informáticos. ¿Qué repercusión tiene su actividad para el entorno? Otra, una industria química se instaló en las afueras de una ciudad en los años 60 del siglo XX. Hoy día, debido al crecimiento de la ciudad, se ha integrado en el casco urbano. O sea, la ciudad ha crecido tanto que ya la empresa está en el casco urbano, pero cuando esa empresa nació estaba aislada del casco urbano. Se pregunta, ¿cuál es la responsabilidad medioambiental de esa empresa? Y sus costos y beneficios sociales, ¿cuáles serán sus costos y beneficios sociales de esa empresa? Un empresario se dedica al reciclaje de residuos urbanos. ¿Qué beneficios sociales tiene su actividad? Y finalmente, busque en Internet el balance social de una empresa, de su sector, y resumen qué consiste: la responsabilidad medioambiental y el plan de acción de materia social. Estas actividades pueden hacerlas en pareja, no necesariamente individual, pueden hacerlas en pareja. Entonces, con esto culminamos la unidad número 3 y voy a grabar la clase de la unidad número 4. Muchísimas gracias.